Muy buenas con todos y bienvenidos a Análisis Data Consultoría, a esta séptima sesión del curso Excel para principiantes. El tema de la sesión de hoy es fórmulas y funciones básicas. Como subtema de hoy tendremos introducción a las fórmulas y funciones y uso de funciones básicas. Las fórmulas y funciones en Excel son herramientas que te permiten hacer cálculos automáticos con los datos que ingresas en las celdas. Son como fórmulas matemáticas que Excel utiliza para resolver problemas por ti. Para esto hay dos conceptos que debemos manejar, lo que son fórmulas y lo que son funciones. Ambas son muy parecidas, pero su diferencia radica en que las fórmulas las crea el mismo usuario. En cambio, las funciones ya vienen predefinidas. Por el mismo hecho que las fórmulas las crea el usuario, no tiene valores específicos. En cambio, las funciones, al tener una forma predefinida, va a tener argumentos y valores específicos que nosotros deberemos llenar para que esta función pueda ejecutarse. Y como último punto, una fórmula puede contener funciones. En cambio, la función puede ser parte de una fórmula y a su vez, una función puede contener dentro de sí otra función. Pero esto lo explicaremos más adelante. Uno de los conceptos de las fórmulas es conocer los tipos de operadores, que son los aritméticos, los de comparación y los de texto. En los operadores aritméticos tenemos el signo de más, que es de suma, este guión que es la resta, este asterisco que se utiliza para multiplicar, este slash que se usa para división y esta B invertida que vendría a usarse para potencia. En los operadores de comparación tenemos el símbolo igual, el símbolo mayor, mayor igual, menor igual o el símbolo diferente. Y en el de texto tenemos el ampersand. Vamos entendiendo la lógica de las fórmulas en Excel. Por ejemplo, si necesitáramos obtener el número 3, un camino es la suma del número 1 más el número 2. Si necesitáramos obtener el número 1, un camino sería restar el número 4 menos el número 3. Para obtener el número 25, un camino es multiplicar 5 por 5. Para obtener el número 4, un camino es dividir el número 8 entre el número 2. Lo que nosotros debemos tener claro en Excel es saber qué resultado necesitamos obtener y en base al resultado que nosotros queremos, crear la fórmula. Por ejemplo, en una celda quiero obtener el número 3, entonces uno de los caminos para llegar al número 3 es sumar 1 más 2. Entonces plasmamos el camino a obtener el número 3 de esta manera en la celda y lo que nos va a arrojar es el resultado. Para que lo podamos entender de forma más clara, vamos a la hoja de cálculo. Por ejemplo, vamos a digitar el número 1, seguido de un operador que es el más, representado por esta cruz, y el número 2. Posteriormente le damos Enter y obtenemos el número 3, con una operación o una fórmula de suma. Otro camino para poder hallar el número 3 es por medio de la resta, donde podemos restar el número 10 menos el número 7 y de igual manera obtenemos el número 3. Otro medio que podemos nosotros utilizar es la multiplicación, donde multiplicando el número 1 utilizamos el operador de multiplicación que sería el asterisco por el 3, también nos va a dar el resultado de 3. También podemos probar la división, donde dividiendo el número 9 entre 3, obtenemos 3. Como ya habrán notado, la celda que tiene fórmula solamente nos va a mostrar el resultado de la fórmula. Si nosotros deseamos ver qué fórmula hemos desarrollado en cada una de estas celdas, o hacemos doble clic sobre la misma celda, o nos podemos ir a el apartado de la barra de fórmulas y nos va a aparecer la fórmula que hemos desarrollado o ejecutado. Como habrán visto, hay muchos caminos y métodos para desarrollar una fórmula para que nos dé un determinado resultado. Pero en el caso de las funciones cambia un poco la figura, ya que una función tiene una estructura. Esta ya tiene un objetivo en específico y los valores o argumentos que te pide para que pueda ejecutarse. Por ejemplo, la función de suma que te pide un rango de valores para que ejecute el comando de suma. La función de multiplicación que lo encontramos en Excel como producto que te pide 2 valores por lo menos para que pueda ejecutar el comando de multiplicar.
Y la función de división, que la encontramos en Excel como cociente, que te pide como mínimo 2 valores para que pueda ejecutar la función de dividir. Como ya mencionamos, las funciones están predefinidas en Excel. Por ejemplo, si deseamos sumar estos valores a través de una función, el 10, el 20 y el 30, a través de la función suma, haremos lo siguiente. Abriremos la fórmula con un igual y después la palabra suma. Al escribir la palabra suma, se va a abrir una lista de las posibles funciones predefinidas que tiene Excel, que empieza con la palabra suma. En este caso vamos a elegir solamente suma. Esta función te pide por lo menos un argumento, que puede ser un número, el cual puedes digitarlo. Si en este caso quiero terminar mi fórmula en este momento, lo que hago es cierro el paréntesis y le doy Enter. Vamos a obtener solamente el número 10. Porque es el único número o el único dato que hemos incluido en la fórmula de suma. Pero, como podemos ver, la fórmula de suma nos da la opción a ingresar más datos. Como lo sabemos, porque en la misma fórmula nos está indicando, podemos ingresar un número que es este, y haciendo un punto y coma, podemos ingresar un nuevo valor. Vamos a hacerlo. Ponemos punto y coma, dependiendo de la configuración de tu PC o de tu laptop, te va a pedir el punto y coma o te va a pedir una coma. Una vez que hemos hecho el punto y coma, ya tenemos habilitada la opción para ingresar un nuevo número. Vamos a poner el número 20. De momento, mi fórmula de suma tiene incluido 2 valores. El número 10, que está en la celda C3, y el número 20, que está incluido en D3. Si yo quiero terminar la fórmula ahí, le doy Enter y me debe dar el número 30. Y si quisiera añadir a esta fórmula otro número más, también lo puedo hacer. Le doy clic en 30 y tengo ya los 3 números en mi fórmula. Puedo añadir uno más si gusto, pero vamos a quedarnos con esos 3. Le damos Enter y obtenemos el número 60. Como ya hemos visto, puede ser un número que está vinculado a una celda o también un número que hemos digitado. Otra de las formas de usar la función suma es seleccionando un rango de datos que yo voy a sumar para no estar digitando uno por uno. Por ejemplo, yo ya sé que quiero sumar desde el rango C3 a la E3. Entonces simplemente selecciono el rango y le doy Enter, o primero cierro paréntesis y listo. Si quisiera sumar todos estos números de aquí, simplemente vuelvo a abrir suma y señalo todo el rango que yo quiero sumar. Cierro paréntesis y le doy Enter. Y me suma el número 195, que es el resultado de sumar todo este rango de números. Ahora vamos a probar la función de multiplicar, que aquí en Excel la encontramos como producto. Una vez que la encontramos, le damos doble clic. Y de igual manera, por lo menos nos pide un número. Vamos a seleccionar o digitar la celda C4, que también es válido. Escribimos C4, el nombre de la celda, y nos señala la celda en específico. Luego le damos punto y coma y voy a señalar la otra celda que quiero multiplicar, que sería la de 4. Cierro paréntesis, le doy Enter y 10 por 5, 50. También, si gusto, en vez de señalar celda por celda, voy a seleccionar el rango desde la C4 al D4 y le doy Enter y también me genera la multiplicación. Para la función de división, en Excel lo encontramos con cociente. Una vez ubicado, le damos doble clic y nos pide aquí 2 valores en específico. En las funciones pasadas sí era un poco más abierto en cuanto a la cantidad de elementos o argumentos que podíamos ingresar a esas funciones. Pero en este caso, la función cociente es muy específica. Te dice, dame un numerador y dame un denominador. En este caso, el numerador va a ser el número 90, que está en la celda C5. Luego, con un punto y coma, habilito el segundo argumento, el denominador, que vendría a ser el número 30. Y al darle Enter obtenemos el número 3. Si nosotros ejecutamos funciones y los valores que ingresamos no son los correctos, simplemente la fórmula no se va a ejecutar de la manera correcta, ya que nos referimos con valores correctos o incorrectos. Por ejemplo, una división no se puede hacer entre un número y un texto, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa si en vez de 30, acá le ponemos 30, pero en texto. Simplemente la fórmula va a generar este resultado de un error.
Si por algún motivo desconocemos el nombre de la función, podemos apoyarnos del botón Insertar función, que al darle clic nos dará un listado de todas las funciones predeterminadas que tiene Excel. O puedo delimitar. Si es una función matemática, selecciono la opción Matemáticas y Trigonométricas. Si le doy clic a una función, me va a dar un breve detalle de qué hace o para qué sirve dicha función, donde me indica que devuelve la parte entera de una división, que en resumen, divide. También puedo usar este buscador de funciones, donde, por ejemplo, quiero buscar algo que divida o divide. Escribo las palabras clave, le doy al botón IR y me va a dar las funciones que se encargan de dividir. Una vez que ubico la función que voy a usar, le doy doble clic o aceptar. Y me va a saltar este cuadro que me va a solicitar los argumentos para desarrollar o ejecutar dicha función. Cuando lo hicimos directamente en la celda, nos pedía el numerador y el denominador. En este caso, aquí los tenemos en cuadros separados. Si le doy clic en uno o en otro, me va a especificar a qué se refiere este argumento o qué es lo que me solicita. Por ejemplo, en este caso, en numerador es el dividendo, y si le doy clic en denominador sería el divisor en la división. Y de igual manera, aquí nosotros podremos señalar los valores que van a intervenir en esta función. Por ejemplo, en el numerador vamos a usar el número 90, que al darle clic se va a digitar aquí mismo en su respectiva celda, en su respectivo argumento. Ahora quiero ubicar el denominador, que sería el número 30, le doy clic y también se digita la celda de 5. Antes de culminar la función me permite dar un vistazo previo al resultado, que en este caso sería el número 3. Le doy a aceptar y tal cual lo hicimos de forma manual, aquí obtenemos el número 3. Vamos a desglosar cada componente de una fórmula. El primero sería el signo de igual, que es con el cual aperturamos cualquier fórmula. El siguiente componente podría ser una función, en este caso la función suma, donde tenemos el nombre de esta función y el argumento que está encerrado entre el paréntesis. Luego tenemos las celdas que están siendo referenciadas para el desarrollo de las fórmulas, es decir, las celdas que contienen los datos con los cuales vamos a ejecutar las fórmulas. En este caso, la A1, D1 y F1. Otro componente es la referencia, que está simbolizado con este signo de dólar, cuya función es fijar un dato o una celda en específico para que al mover la fórmula a otro lado de la hoja de cálculo, este dato permanezca siendo considerado. Pero lo vamos a detallar más adelante. El siguiente punto son los operadores, que ya lo habíamos visto previamente. En este caso, el de símbolo más, de suma, y el slash, que sirve para dividir. Y como último componente, la constante, que también es un valor que va a ayudar a desarrollar la fórmula. Pero a diferencia de los valores que están en celdas, como su mismo nombre lo dice, es constante. Si esta fórmula cambia de lugar a otra celda, siempre va a sumar por este valor, que en este caso es 10. En cambio, los otros valores podrían verse cambiados dependiendo de la posición en donde se mueva la fórmula. Los componentes que están de color verde son componentes esenciales que no pueden faltar para una fórmula. Una fórmula por lo menos debe tener el símbolo de igual, o el más también sirve, y cualquier celda referenciada. Los demás componentes pueden ser opcionales, es decir, una fórmula puede tener una función o puede no tenerla, una fórmula puede tener operadores o simplemente no, una fórmula puede tener referencias o una fórmula puede tener o no puede tener constante. Para que esto nos quede mucho más claro, vamos a la hoja de cálculo. Vamos a recrear esta fórmula en la hoja de cálculo. Lo primero que me indica es que debo abrir la fórmula con una función, que es la función suma. Una vez que la encuentro, le doy doble clic. Me pide que seleccione el rango de la celda A1 a la celda D1. Vamos a hacer la selección. Una vez que tengo seleccionado todo el rango que yo deseo sumar, cierro mi fórmula. Ahora me pide un operador de división, es decir, vamos a colocar el slash. Luego me pide que referencie la celda F1.
donde está el valor de 50. Le doy clic y ya tengo F1. Pero esta celda tiene una referencia absoluta, porque lo sé por este símbolo de dólar, tanto al costado de la F como al costado del 1. Dependiendo de tu laptop o computadora, vas a usar F4 o FNF4. Y de esa manera vas a tener la referencia aplicada tanto a la columna como a la fila. Continuando con esta fórmula, vamos a ingresar el operador de más y finalmente la constante número 10. ¿Qué es lo que va a hacer esta fórmula? Esta fórmula primero va a sumar este rango de datos 10, 20, 30 y 40. Aquí tenemos el número 100. Luego me va a dividir entre F1, entre 50. Es decir, primero me va a sumar, voy a obtener el número 100. Este número 100 lo va a dividir entre este número 50 y después va a sumar con el número 10, que es la constante. 100 entre 50 es 2, más 10, 12. Le damos Enter y obtenemos el número 12. Aunque tal vez esté de más esta explicación, vamos a darla. ¿Por qué esta secuencia es la que yo elegí? Primero la suma, después la división y al final la suma. ¿Por qué no primero esta celda, que es la 50, no suma el 10, me sale 60 y después voy a dividir 100 entre 60? ¿Por qué? Porque como toda operación matemática, primero se ejecutan las multiplicaciones y divisiones y después las sumas y las restas. Si nosotros quisiéramos que primero se sume esta celda, que es 50, con esta constante, que es 10, ¿qué tenemos que hacer? Encerrarlas entre paréntesis. De esta manera, si vamos a obtener el resultado de esta suma, que también está entre paréntesis, obviamente porque es una función, acá nos va a dar 100 y se va a dividir entre 60. Le damos Enter y es 1.6. Vamos a explicar la utilidad de estas referencias. Actualmente la fórmula está situada en la celda B4 y está sumando los valores de A1 hasta D1 y dividiendo entre F1, que es 50. Si es que yo copiara esta fórmula y la pegara abajo, el resultado va a cambiar. ¿Por qué? Porque los valores que va a tomar son otros. Si yo le doy doble clic, ya no va a tomar el 10, 20, 30, 40, sino va a tomar los valores de abajo. ¿Por qué? Porque la fórmula también ha bajado una celda. Entonces, en lo que respecta a la función suma, va a tomar los valores de una celda hacia abajo. Pero ¿qué pasa? En lo que respecta a F1, no ha bajado al 100, se ha mantenido en el 50. ¿Por qué? Porque esta celda originalmente tenía esta referencia, la cual obliga a que así esta fórmula pase a cualquier otra posición en la hoja de cálculo, siempre va a estar ligada a la celda F1. Si la fórmula no hubiera tenido la referencia, vamos a quitársela, le hacemos doble clic y podemos hacerlo de forma manual. Listo. La celda ya no tiene la referencia. Le voy a dar Enter. El valor original no se va a mover, va a ser el mismo, va a ser 12. Pero si yo lo arrastro, ahora sí, cuando yo he bajado la fórmula, me suma los valores también de una celda hacia abajo y me divide el valor que está debajo de F1, que sería F2, dándome otro número distinto. Otro punto importante, una función también puede contener dentro de sí otra función. Por ejemplo, vamos a borrar todos los argumentos que están actualmente y vamos a poner los números que van a sumarse de forma manual. Voy a sumar el 10, voy a sumar el 20, voy a sumar el 30, pero ya no voy a sumar el 40. Quiero que me sume un producto. Quiero que me sume el producto de 60 por 70. Es decir, quiero multiplicar 60 por 70. Ese valor resultante quiero que me lo sume a los otros 3 datos que he puesto en los argumentos. ¿Qué función me permite realizar una multiplicación? La función producto. Simplemente escribo producto, señalo la función que yo solicito, yo necesito, y tengo la función producto dentro de la función suma.
voy a ingresar el número 60, punto y coma, para ingresar otro número más. Selecciono el número 70 y listo, ya tengo 60 por 70, tengo el paréntesis de cierre de esta función y con esto ya podré multiplicar 60 con 70. Este producto va a sumarse con los otros tres datos, pero recordemos que falta cerrar la función de suma. Con este paréntesis he cerrado la función producto. ¿Cómo sé que este paréntesis es de la función producto? Porque la función producto tiene un paréntesis de color rojo. Y acá se cierra con un paréntesis de color rojo también. Aquí, en esta parte de acá, es el último dato de la función suma. ¿Qué tengo que hacer para finalizar la función suma? Cerrar con otro paréntesis. ¿Cómo sé que le pertenece? Porque la función suma empieza con un paréntesis negro. Y aquí el paréntesis que cierra también es negro. Le doy Enter y el nuevo valor es 95.2. En vez de B2, por ejemplo, voy a poner otra suma. Voy a sumar el 50 y voy a sumar el 100. Entonces, ¿esto qué va a hacer? En mi función suma voy a sumar estos dos, F1 y F2, que va a dar 150. Este 150 va a multiplicar al 60, me va a dar un producto. Este producto va a sumar a los otros tres y le doy Enter. No solo eso, si en vez de esta constante quiero poner otra fórmula, por ejemplo, cociente, también puedo agregarla. Voy a dividir 90 como numerador y denominador 70 y cierro mi cociente, que es una división, me va a dar otro valor. Amigas y amigos, bienvenidos a Excel. Las funciones y fórmulas es de los puntos más clave para que podamos aprovechar al máximo Excel. Si bien es cierto, las funciones por separadas son sencillas, podemos realizar fórmulas tan y tan complejas que simplemente se limitan a tu imaginación y a lo que tú necesites o desees hacer. En este caso solamente hemos usado 3 funciones. Más adelante vamos a ver que hay una infinidad de funciones. Obviamente va a haber un grupo selecto que son las más usadas, con el cual vamos a poder hacer maravillas y con el cual vamos a poder automatizar nuestros archivos para evitar el trabajo que te puede tomar horas y horas de cálculos manuales. Aquí empieza el potencial de Excel, donde automatizas procesos manuales a través del uso de fórmulas y funciones. Lo ideal siempre será que las fórmulas estén vinculadas a celdas clave, donde los valores puedan cambiar según conveniencia del usuario y los resultados automáticamente se modifiquen. Muchas gracias por vernos. Si te gustó mi contenido puedes suscribirte a mi canal y darle like a este video. Me despido y nos estamos viendo en otra sesión o en un futuro video.